Muy bien, feliz tarde todos los que están aquí en la sala. Feliz tarde a quienes se conectan por la vía de las redes. Qué maravilla, qué tarde tan hermosa nos recibe. Oye, aquí en Washington, donde yo estoy, el día está brillante, hermoso. Es una cosa así, tú sabes, te conmueve la belleza de la jornada aquí en la ciudad. Un sol de esos que tú dices, wow, qué maravilla, ¿verdad? Te ilumina. Así que así iluminan ustedes la sala con su lindura, sobre todo nuestra invitada excepcional del día de hoy, Jessica Soule. Fíjense, yo conozco a Jessica Soule porque me la presenta un amigo muy querido. Él viene y me refiere con ella y ella me contacta y entonces, oye, tú sabes, a mí me interesa conversar contigo y a mí también me interesa conversar con ella inmediatamente, porque inmediatamente que la descubro digo, aquí hay talento, aquí hay talento. ¿Cómo será eso que tú ves a una persona y tú dices, esta persona es una persona de talento? Eso es una cosa maravillosa y bueno, precisamente cuando me di cuenta que no solamente que es una persona de talento, sino que es una persona que su trabajo es identificar el talento, impulsar el talento, mentorear a la gente que tiene talento. Entonces, bueno, yo dije, no, tengo que conversar con ella y así hemos establecido una relación muy hermosa que nos ha llevado a compartir experiencias de aprendizaje únicas. Y quise compartir con ustedes pues esa experiencia que yo he tenido porque fíjate, supuestamente ella me vino a buscar a mí como mentor y terminé yo siendo mentoreado por ella. Esto es una cosa muy interesante, ¿no? Vine a bailar y bailé con ella, pero al paso de ella, porque tú sabes, el paso de ella, y te voy a decir que seguirle el paso no es fácil. Así que les doy la bienvenida a Jessica Soule. Bienvenida, Jessica. Muchas gracias, Adrián. Pues encantada de estar aquí contigo, que como bien dices, hemos desarrollado una muy linda amistad, además de ser colegas, de tú darme mentoring, de hacer muchas cosas juntos y también de estar con esta comunidad tan linda de aprendizaje. También estoy feliz de estar aquí con ustedes. Y a mí me gustaría que tú me dijeras cómo es eso que tú decides que tú te vas a dedicar a atender el talento y el alto desempeño del talento de las personas. ¿Cómo es eso que tú decidiste eso? Mira, te voy a platicar 3 breves historias en relación a eso. La primera fue cuando tuve mi primera experiencia de liderazgo. Yo era una contribuidora individual, una especialista, trabajaba como especialista en la industria automotriz y era muy buena entregando resultados por mí misma, ¿no? Entonces, pero nunca me preparé para un rol de liderazgo o nunca recibí esa formación o entrenamiento para ser líder. Entonces, el día que me promueven, pues estaba súper feliz, pero fue un camino de mucho aprendizaje, de fracasos también a veces en el tema de liderazgo y de, pues, porque no sabía cómo ser líder, ¿no? Entonces, aunque tenía muchas ganas, mucho entusiasmo, etcétera, y esa fue una de las experiencias que me marcó muchísimo para hacer lo que hago hoy. La segunda tiene que ver justo cuando yo ya estaba en un rol gerencial y quería crecer como directora para seguir impactando en la gente, en el negocio, etcétera. Y recuerdo que pues yo empecé a ver que promovían a colegas alrededor de mí y que algunos tenían muy buenos resultados y yo los admiraba y aprendía de ellos otras habilidades que yo no tenía. Pero siendo honesta, a veces veía que promovían también a otras personas que no, yo decía, no necesariamente entrega el mejor resultado esta persona, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Fue emprender un camino de autodescubrimiento, de desarrollo personal. Contraté yo a un coach para trabajar con ese coach y poder desarrollar aquellas habilidades que me hacían falta. Conseguí también a un mentor para que me ayudara a ver aquellos puntos ciegos que yo no estaba viendo de mí misma. Y entonces, pues después de ese camino también logré ser directora y es un camino que me enorgullece muchísimo, que además crecí mucho personalmente, no solo profesionalmente, y que pues fue otra de las experiencias que me marcó para hacer lo que hago hoy en día.
Y la tercera tiene que ver cuando yo ya estaba pues en este rol directivo y me daba cuenta que me tocó la oportunidad de ser la líder de la presidente de Nissan México hace algunos años. Entonces yo estaba como en el 80-90% de las reuniones del comité ejecutivo y recuerdo que varios directores se acercaban conmigo, en especial nuevos directores, para pedirme consejos de cómo se podían posicionar mejor en su rol, cómo podían mejorar su liderazgo, cómo podían crecer a sus equipos, etcétera. Entonces fue cuando me di cuenta como de aquí hay algún mensaje que el universo me está mandando y que al mismo tiempo pues yo me formé como coach. Entonces pues también fue otro camino que empecé a conocerme más, a conocer más justo cómo potenciar mucho mejor al talento y que en ese proceso de formarme como coach es cuando dije, en algún momento tengo que hacer esto en mi vida. O sea, así como yo he recibido estas experiencias, este conocimiento, estos fracasos también y todas esas experiencias que en algún momento hicieron y dije, este es mi propósito, es como compartir todo eso que yo he vivido con los talentos, con el talento, etcétera, para que logren esas metas de corto y de largo plazo que tienen. Fíjate, voy a pedirle por favor a la gente que está conectada que se acerquen su rostro a la cámara, acerquen su rostro aquí a la cámara. Ajá. Mira el rostro a la gente que está conectada. ¿Ya? Ya viste a Jimena, Luis, María Ángel, Melissa, Verónica, Rafael, Eva, César, Carlos, Tili, ¿sí? ¿Ya los viste? Muy bien, gracias. Gracias por eso. ¿Cómo sabes tú cuál es el talento de ellos? Pues mira, es una pregunta muy interesante. Yo creo que todas las personas tenemos talentos. El tema es cómo conocemos cada uno de nosotros ese talento, cómo lo cultivamos y cómo lo hacemos brillar y cómo lo aprovechamos. Entonces, para mí, todas las personas somos únicos e irrepetibles. Crecimos y nacimos así, con ese don de tener talento, no solo uno, tener varios talentos. Entonces, el desafío que tenemos, y es parte de la razón por la que estamos en esta vida, es tener y vivir un camino para encontrar justo ese talento, encontrar tu propósito y a partir de eso, pues impactar a muchas personas a través de esos talentos que tú recibiste, que cada uno de nosotros recibimos. Entonces, ¿cómo lo identifico? Pues conociendo a las personas, ¿no? Acercándome con ellas, conociéndolas, viéndolas en acción para poder identificar qué es lo que les apasiona, qué les gusta, en qué son buenos. Muchas veces las personas no se dan cuenta del talento que tienen, ¿no? Y a veces una fórmula o algunas preguntas muy sencillas para empezar por eso es, ¿por qué me conocen, no? ¿Qué dice la gente de mí? Cuando tú le preguntas a tu familia, a tus amigos, o a tu jefe, o a tus colegas, a tu comunidad, cuáles son las fortalezas que ves en mí, pues a veces nos da mucha información que a veces nosotros no vemos, ¿no? Fíjate que hay alguien conectado en esta sala que un día se sorprendió porque cuando yo lo fui a presentar con otra persona, yo le dije a esa persona, esta persona que está aquí es una persona de un talento excepcional. Y él quedó así como sorprendido, o sea, ¿qué onda? O sea, ¿cómo es posible que esta persona, que tampoco yo he tenido mucho contacto con él, pueda declarar eso? Entonces, fíjate, también me pasó con Tili de León, que está conectado aquí. Yo la conocí hace 25 años allá en mi ciudad natal, en mi ciudad donde vivía, que era Caracas. E inmediatamente que yo la dije, este es un talento. Después la coloqué, no es un talento de alto desempeño. No es un talento de desempeño, es una high achiever. O sea, a mí me fue fácil de identificarla a ella, pero eso no me pasa con todo el mundo. ¿Cómo haces tú para saber lo que es una persona con talento, lo que es una persona con talento de alto desempeño y lo que es un high achiever? Es una muy buena pregunta, Adrián. Para mí, el tema de un talento de alto desempeño y que obviamente está encaminada a un high achiever, etcétera, primero tiene que ver con un mindset, con una mentalidad, una filosofía de vida. Y eso
pues lo traes en tu educación y en las experiencias que has vivido, ¿no? Muchos de nosotros, estoy segura, y en esta comunidad, crecimos con la cultura del esfuerzo, ¿no? Buscando hacer lo mejor que pudieras con el contexto y el nivel de conciencia que tienes en cada una de las experiencias que has vivido. Entonces, es una mentalidad de alto logro y no solo es a nivel personal, también a nivel profesional. Y yo te diría, eso es un high achiever, ¿no? Un high achiever es cuando realmente busca dar resultados excepcionales sin temor a equivocarse y lo hace porque está convencido de que es lo correcto y lo hace tanto en estos entornos profesionales, pero también en su vida personal. O sea, es una filosofía de vida. Entonces es algo muy importante y justo parte de lo que veo es eso. Un talento, todos tenemos talentos, pero hay personas que se enfocan en cultivar esos talentos y en desafiarlos para llevarlos a un nivel más alto y eso es justo este proceso de llegar a ser este alto desempeño o este high achiever. Es como a través de conocer mis talentos, los cultivo y los cultivo a través de formación, de experiencias, de coaching, de mentoring, de diferentes experiencias que me ayudan a desarrollarlo y desafiarlo también, ¿no? Tú nos has puesto ejemplos en la comunidad de aprendizaje también, que justo este programa es desafiándote y eso es parte pues de esta filosofía de desarrollar al talento, ¿no? Cómo nos enfrentamos a experiencias que nos ayudan a ampliar nuestro rango, a crecer y a expandirnos un poco más. Entonces, el talento de alto desempeño y que llega a ser un high achiever es ese talento que no importa si se equivoca, está dispuesto a seguir creciendo, desarrollando, cultivando y desafiando su talento. Y tú hablas ahorita de vida plena, o sea, hablaste, si no me pierdo la palabra, dijiste algo de una vida plena. ¿Qué significa eso de una vida plena? ¿Qué significa eso de una carrera plena? ¿Qué significa eso? Sí, pues no sé si algunos de ustedes, en mi experiencia, a mí me tocó vivir, ejemplo, con mis papás, ¿no? Que tenían un trabajo y que muchas veces su vida giraba en torno a su trabajo. Y creo que hoy el nivel de posibilidades se ha ampliado muchísimo y de conciencia, ¿no? De nosotros como seres humanos. Entonces, creo que ahora lo importante es al revés, es cómo defines la vida que quieres, cómo defines tu visión, digamos, en los próximos 10 años de vida y que definas cómo es esa vida que quieres y a partir de eso, cómo tu carrera se alinea a esa vida que tú quieres. Esa es una parte, digamos, como de ir encontrando esa plenitud. Y por otro lado, tiene que ver también mucho con encontrar tu propósito de vida, ¿no? ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué estás en este mundo? Con alinearlo a tus valores, alinear tu vida y tu carrera a tus valores. Y por valores no me refiero necesariamente solo a los valores universales como honestidad, integridad, transparencia, sino también a cuáles son las cosas que tú valoras en tu vida. Por ejemplo, no sé, para mí la libertad es importante, ¿no? Tener la libertad de hacer las cosas que me gustan, cuando me gusta hacerlas o dedicar ciertos espacios de mi tiempo personal y profesional y poder tener esa posibilidad o esa libertad es un valor importante para mí. Entonces, si yo decido irme a un trabajo donde tengo cero libertad, pues no va a haber congruencia y eso no me va a hacer pleno. Entonces, partir de tus valores para ir alineando tu vida a esos valores y esas cosas que tú valoras en tu vida es uno de los caminos para llegar a esa plenitud, que la plenitud es justo pues llegar al nivel máximo o estar viviendo tu vida en una felicidad actual, ¿no? Muchos de nosotros decimos, estoy en búsqueda de la felicidad o cuando haga esto voy a ser feliz. No, la felicidad se vive hoy, aquí en el ahora, con lo que tienes y con lo que tú eres. Entonces, cuando logras eso, eso es la plenitud. Entonces, alinearte a tus valores, a tu propósito, también al legado que quieres dejar en este mundo o en este rol que estás haciendo hoy o en esta experiencia que estás viviendo hoy, son cosas que te acercan a esa plenitud. Una vez le preguntaron al creador que cuál era el ser humano más talentoso del mundo. Y dijo, ya sé, es Ibrahim el Habib, que es un beduino que vive en un oasis en el desierto del Sahara.
oye, le dijo quien preguntó, oye, pero yo no he escuchado nunca de él. Y dice, es que él no ha aprovechado tu talento. Entonces, la pregunta es para saber, o sea, cómo una persona puede aprovechar los talentos que tiene. Pues primero, y creo que lo he mencionado algunas veces porque es muy importante, es el autoconocimiento. Y el autoconocimiento es conocer quién soy, cuáles son mis habilidades, mis fortalezas, qué me gusta hacer, por qué me buscan, ¿no? Si estoy en un trabajo o hago consultoría o soy emprendedor, ¿por qué me busca la gente, ¿no? Y lo que decíamos, tú puedes preguntarle también a tu familia, a tus amigos, a tu comunidad, cuáles son las cosas que ellos ven en ti, en esas fortalezas. Entonces, ese autoconocimiento es clave para después justo aprovechar ese talento que tenemos. Y el segundo es una vez que ya identifiqué cuál es mi talento, es cómo lo cultivo. Y cultivarlo, lo que platicábamos, pues es a través de experiencias de aprendizaje y desarrollo que vivimos y creamos, pues justo para poder complementar y poner en práctica esos talentos. Mi experiencia, por ejemplo, en el ámbito corporativo era que cuando nosotros queríamos desarrollar a un talento, por ejemplo, para un nivel directivo, gerencial, de liderazgo, y prepararlo hacia el futuro, al principio pues decíamos, bueno, vamos a hacer entrenamiento de liderazgo, de estas habilidades, etcétera, ¿no? Pero el entrenamiento es muy bueno y el aprendizaje es muy bueno, pero también necesita ser complementado con experiencias en la práctica, ¿no? No solo como este aprendizaje quizás un poco más teórico o el aprendizaje que existía anteriormente, que era un poco más teórico. Entonces, algo que encontramos es que el hecho, por ejemplo, de rotar posiciones, de ir cambiando posiciones, las personas logran desarrollar de forma potente su talento porque ya lo están poniendo en la práctica y con un acompañamiento, obviamente, de experiencias de aprendizaje y desarrollo. Pero esa parte de las rotaciones fue un tema que yo encontré que era clave, ¿no? Y esto aplica en cualquier ámbito de mi vida, ¿no? Si yo hoy me quiero convertir en una conferencista internacional o vivir ciertas experiencias, la mejor forma de hacerlo es haciéndolo. Es empezando a practicar, quizás de menor escala, mayor escala, pero empezar a usar esa o hacer esas actividades que van a hacer que mi talento se ponga en práctica. Y eso va a ser algo muy importante para desarrollar. Hay muchas técnicas para perfeccionarlo y para trabajar también nuestros miedos, porque también un elemento importante de aprovechar nuestro talento es los miedos. Muchas veces el talento está, sabemos que lo podemos hacer, pero nos entra un temor. A mí a veces me pasa, ¿no? Entonces, trabajar también en esas creencias o miedos que tenemos es una forma de liberarnos de eso para aprovechar lo máximo nuestro talento también. Carlos Urbina me está apoyando, nos está apoyando. Por favor, Carlos, ¿podías leernos los comentarios que has podido recoger? Bueno, José Martínez manda saludos desde Veracruz. Oscar García nos comenta, vida plena es sentirse físicamente excelente, tener salud, estar a un nivel de trascendencia y espiritual y ser próspero. Y también añade que todos los talentos los transformo en competencias. Gracias, Carlos. Fíjate, si yo veo aquí a Luis de la Torre y no me puedo quitar de la mente pensar en sus inteligentísimas, sus geniales hijas, y ya tú conoces pues el famoso Chamo Candela, ese particular genio que tiene él, que es su hijo más pequeño. Cuando yo los veo, yo me imagino lo talentosos que ellos son, y los padres que están aquí en esta sala siempre quieren buscar eh, eh, aprovechar el talento de sus hijos, o sea, cómo hacer que ese talento sea aprovechado en grado superlativo. ¿Algún comentario al respecto? Claro, creo que hay varios aspectos en eso y es un tema también que me encanta porque
pues muchas veces los papás buscan a veces como hacer esos sueños a través de los hijos, ¿no? Yo recuerdo que, y platico un par de experiencias, no necesariamente de carrera o de talento, pero lo recuerdo con mis 15 años, ¿no? Tal vez cuando yo iba a cumplir 15 años, pues yo decía, no quiero, no sé si conocen y en todos los países se dé, pero aquí en México, antes, desconozco si ahora, porque no tengo hijos, pero antes se hacía una fiesta de 15 años, cuando cumplías 15 años, como para presentarte a la sociedad y que ya habías crecido y todos estos temas. Y mi mamá nunca tuvo la oportunidad de tener una fiesta así porque tenían mucha escasez y su mamá murió cuando era muy pequeña, entonces pues nunca tuvo esa oportunidad. Entonces su máximo sueño era que mi hermana y yo tuviéramos la mejor fiesta de 15 años de la vida, ¿no? Y la tuvimos. Ya luego les compartiré unas fotos porque hasta mi esposo se ríe cuando las ve y se parece princesa del virreinato, ahí una reina del virreinato, ¿no? Con nuestros vestidos y toda esta parte. Entonces, Mira, ahí dice pongo el Jorge que ejemplo. todavía, dice que todavía luces como una reina. Gracias. Corazoncitos así. Entonces, ese es un ejemplo de que a veces pues los papás buscan como traducir parte de sus sueños en sus hijos. Entonces, mi primer consejo o recomendación sería que realmente descubran cuál es la pasión y los deseos y los sueños de sus hijos. Que realmente sean curiosos por entender qué les apasiona, porque muchas veces, no sé si han visto, yo lo veo con mis sobrinos. Desde chiquito hay alguien que es más analítico y le gusta observar y ver cómo funcionan las cosas, construir, y hay otros que son, no sé, más extrovertidos y que es el que siempre se pone a cantar en las fiestas y que le gusta bailar y hacer relaciones, etcétera. Entonces, desde pequeños empezamos a ver talentos que los niños tienen y que no necesariamente los papás están alertas para poder empezar a desarrollar o impulsar esos talentos. Entonces, lo primero sería esta curiosidad y observación para ver qué es lo que su hijo le gusta, le apasiona, lo que siempre hace naturalmente muy bien. Y en segundo, pues es platicarlo con él y decirle, oye, ¿qué te gustaría? ¿Fútbol o básquetbol? Ahora hay mucho, por ejemplo, con las niñas, ¿no? Que antes había pues mucho tabú de que niñas se metieran en juegos, deportes, estos temas que naturalmente antes eran más de hombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo ahora en la comunidad pues de colegas que tengo, pues muchos decían, oye, es que mi hija ahora ya no quiere estudiar ballet, quiere estudiar box, ¿no? Pues padrísimo, qué bueno que quiere estudiar box, o al revés, el hijo a lo mejor ya no quiere estudiar, no sé, fútbol, a lo mejor quiere meterse a danza, ¿no? Entonces, impulsar esto a partir del interés de los hijos y desafiarlos, probarlos con estas actividades. Yo creo que algo bien importante en el tema del talento es hacer, como en la metodología ágil, y aquí me acuerdo de Luis, como estos pequeños experimentos que nos ayudan a encontrar y acercarnos a lo que nos gusta y a desarrollar ese talento. Entonces, a veces, por ejemplo, si se meten a una clase de fútbol y prueban y ver si les gusta, si eso es lo suyo, o a un concurso de matemáticas, entonces esas experiencias que vivan, pues los van a ir acercando más a eso que les gusta hacer. Entonces, pues bienvenida la filosofía de experimentar. Por cierto, tengo una, no sé si ustedes han vivido eso, pero en Europa se ha vivido una pandemia. No sé si ha pasado por allá por México, pero en Europa se ha vivido una pandemia y en Portugal especialmente. Entonces, hay una amiga mía que está conectada desde Portugal que me preguntaba en estos días y me hizo una consulta y yo quiero traspasártela a ti como me la pasaron. O sea, ¿cómo hago para planificar la nueva carrera que tengo que impulsar? O sea, ahora la gorda del circo rebajó, los enanitos me crecieron, los elefantes salieron corriendo y ya no tengo ni circo. Ahora estoy como llegué en 0, pero -1. Ahora, ¿cómo hago para planificar mi próxima carrera? Mi próxima carrera, ¿hacia dónde voy? Como preguntaría Alicia cuando llegó allá a la bifurcación. ¿Dónde voy?
como Alicia en el País de las Maravillas. Me encanta este punto porque es justo parte de mi especialidad, ¿no? Yo en todas las sesiones de diagnóstico y ruta que hago con el talento, me enfoco justo en primero lo que decíamos, autoconocimiento y conocimiento. ¿Quién eres, no? ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus talentos, tus fortalezas, las experiencias que has vivido, etcétera? Y algo muy importante, o el segundo punto para mí, es determinar cuál es la visión. A partir de saber quién eres, cuáles son tus talentos y fortalezas, cuál es tu visión ideal de vida, hacia dónde quieres llegar personal y profesionalmente al menos en los próximos 10 años de vida. Y a veces definir eso también es un camino interesante, ¿no? Definir esta visión. Entonces, cuando tú defines quién quieres ser en 10 años, qué quieres vivir en 10 años, en qué persona y en qué profesionista te gustaría convertirte, pues hay una meta, ¿no? Hay esto y es una visión que te entusiasma, que te inspira. Y el tercer paso sería ver dónde estás, o sea, analizar de tu visión primero cuáles son los conocimientos, habilidades y experiencias que necesitas vivir para llegar y cumplir esa visión. Entonces, y a partir de eso, identificar en dónde estoy hoy, ¿no? Y reconocerlo de forma honesta, con empatía y con compasión de dónde estoy, aunque esté en el -1. Es decir, hoy tengo estas habilidades, hoy tengo estos conocimientos, hoy tengo estas experiencias, estas actitudes, y tengo que trabajar en esto. Esto es el action plan o la estrategia que tengo que hacer para llegar acá. Que entonces ese es justo el siguiente paso, ¿no? Como definir cuál es la estrategia o el camino o posibles caminos que tengo para llegar de donde estoy ahora a esta visión que quiero llegar a futuro. Entonces, esos son los primeros pasos para poder definir esa carrera en el futuro. Entonces, el primer paso, pues autoconocimiento, es un tema muy interesante y que pues con mucho gusto la comunidad de los que se conectaron les puedo compartir algunos ejercicios que les pueden ayudar, algunas preguntas de autorreflexión que pueden ayudar a este autoconocimiento. Después es definir esta visión, que esta visión pues a veces uno puede escribirla. Hay algunas visualizaciones que yo hago en mis procesos de coaching, que también con mucho gusto les puedo compartir una visualización que te empieza como a acercar, a despertar esta mente curiosa para saber qué quiero lograr en mis próximos 10 años de vida y de carrera. Y a partir de ahí, pues hacer esta evaluación de qué experiencias, habilidades, conocimientos, actitudes, aprendizajes necesito vivir para poder llegar ahí, dónde estoy y diseñar una estrategia para llegar allá. Hay una pregunta en el grupo preguntando que si planificar a 10 años es compatible con la incertidumbre. Yo quiero aprovechar para darle una contribución a este amigo mío, porque resulta que yo veo a los países triunfadores, como es el caso, por ejemplo, de Finlandia, que tienen planes a 100 años. Los grandes planifican por centurias, los pequeños planifican al día siguiente. Entonces, yo no sé si eso le contesta aparte, pero te voy a entregar también para que tú le contestes, aunque acabas de darle una señal. Y hay conectado varias personas que están queriendo desarrollar carreras plenas como facilitadores, conferencistas. ¿Qué le recomendarías para que ellos logren esa carrera que quieren obtener como facilitadores profesionales y conferencistas internacionales? Muy bien. Bueno, me voy a ir a la primer tema, que es justo esta pregunta o comentario de si planear o cómo planear ante la incertidumbre. Pues coincido totalmente contigo con tu comentario. Los países, las personas, los talentos más estratégicos, justo lo que hacen y exitosos, lo que hacen es anticiparse. Entonces, ¿cómo voy a vivir mi futuro? Claro, va a haber muchas situaciones que tú no puedes controlar, que haya que tener un plan A, un plan B, un plan C, pero tú ya sabes a dónde quieres llegar y tienes diferentes caminos para llegar ahí, ¿no? Tengo mi plan A, la mejor que es el plan que se da de forma más sencilla. Tengo un plan B que si el A no se cumple, pues ya tengo otro camino para llegar ahí. Y si no tengo un C, y el C puede ser qué hacer cuando hay un entorno de crisis, por ejemplo, ¿no? Entonces, aún y con incertidumbre o aunque haya crisis,
pues tú tienes un plan y una meta que cumplir. Entonces coincido totalmente contigo, incluso 10 años se queda corto, pero lo que me he enfrentado es que aún a 10 años a la gente le cuesta muchísimo planear, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso yo tengo una hoja de vida donde hoy tengo 40 años, entonces pongo yo qué quiero vivir o cuál sería la palabra que diría, cuál es mi palabra de los 40, ¿no? Y para mí es contribución e impacto. En los 50, ¿qué quiero? Quiero pues disfrutar y compartir, ¿no? Por ejemplo, y en mis 60 y así. Tal vez no tengo todo el detalle, pero sé qué quiero en general en mi vida. Entonces, creo que es una práctica muy interesante. Coincido contigo, hay que desarrollar también más esta visión de largo plazo que nos lleve a llegar a eso que queremos ser. Y mi segundo punto en relación a qué pueden y podemos hacer los conferencistas, facilitadores y toda la comunidad que está aquí conectada para lograr esta vida más plena. Primero les diría, hagan una lista de cuáles son esos valores y esas cosas que son importantes para ustedes en su vida y pregúntense en una escala del 1 al 10, ¿qué tan alineada está mi vida y mi carrera a estos valores? Si está en 0, 2, 5, 6, pues hay trabajo que hacer, ¿no? De cómo alinear estos valores y esta carrera y todo a mi vida. Y si todavía están en un 7, 8, pues bueno, hay un fine tuning a lo mejor que hacer. Si están en un 10, felicidades porque van en el camino correcto. Y la otra es lo que platicábamos de tener un propósito. No sé si hay muchas metodologías para definir un propósito y tampoco es que en un día ya lo van a tener 100% definido, pero hay una metodología japonesa que se llama Ikigai, que es una forma de empezar a explorar un poco su propósito, tal vez algunos o muchos de ustedes ya lo conocen, y es una forma, empezando a entender cuáles son mis pasiones, cuáles son estas habilidades o lo que hago bien, cuáles son las cosas por las que me podrían pagar y cuáles son las cosas que desde mi perspectiva necesita el mundo, ¿no? Lo que quiero contribuir hacia el mundo y puede ser desde mi círculo más pequeño hasta los más soñadores que quieren impactar a todo el mundo, ¿no? Todo es válido. Entonces, a partir de eso, pues empezar a encontrar, hay muchos videos en YouTube y muchos recursos que con mucho gusto también les puedo compartir, para empezar a hacer esta búsqueda de su propósito, porque entre más esté alineada su vida a ese propósito, pues van a ser más plenos. Y también pensar en cuál es el legado. En muchos análisis que se han hecho de qué es lo que hace a las personas felices y plenas, es servicio, ¿no? Es servir a los demás, es compartir mi don y mis talentos con los demás. Entonces, ¿cuál es el legado que ustedes quieren dejar en lo que hoy están viviendo, siendo conferencistas, facilitadores, emprendedores, ejecutivos, como papás, en cualquier rol que estén haciendo? ¿Cuál es el legado que quieren dejar para ustedes y en estos círculos en los que quieren influenciar? Entonces, para mí esos son 3 puntos muy importantes de cómo acercarte a esa plenitud. Mira, uno de mis patrocinantes, David Cira, te escribe: es posible que a medida que la madurez varíe, también las prioridades cambien y el desarrollo del talento quede solapado. Sí, o sea, sería como que queda oculto, como que ya no se aprovecha o algo así, un poco para entender qué es como que... Estoy seguro que él lo podría explicar perfectamente bien. Yo leí su consulta. Veamos si nos contesta. Mientras tanto, Luis de la Torre nos comenta que a él le gusta pensar en dónde quiero llegar, que no es lo mismo de cómo voy a llegar. Y Eva Ramos nos dice que nos recomienda el libro de Simón Sinek, comenzar por Find your why, ¿no? Start with why. Exacto, es muy bueno, muy, muy bueno. Bueno, es que si viene de Eva, tiene que ser muy bueno, porque ella recomienda solamente pura cremita. Sí. Bueno, yo voy a buscar interpretar la pregunta de David, con mucho respeto de su pregunta. Yo siento que la madurez no existe. Yo siento que fíjate, a mí no me gusta mucho la madurez porque todos los productos que yo veo que son maduros se caen de la mata.
Entonces yo prefiero no madurar demasiado. Yo prefiero mantenerme joven y mantenerme siempre buscando un futuro posible mejor que el actual. Entonces, sí, varían los talentos. Claro que sí. Si tú los cultivas, cada vez los talentos van a ir floreciendo. Así es. Voy a cerrar esta sesión con una última intervención de Verónica Suchil, que te pregunta si pudieras mencionar 2 características de personas high achiever que tú consideres indispensables, ¿cuáles son? Y cerramos con eso. Una sería enfoque. Enfoque para ser productivo, para hacer las acciones que tienes que hacer, aunque algunas no te gusten, para llegar a donde quieres llegar. Entonces, la primera sería enfoque y la segunda es pedir ayuda. Rodéate de toda la gente que te puede ayudar. Un coach, un mentor, tu familia, alguien que te pueda dar feedback de cómo vas en tu vida y qué cosas puedes mejorar en tu carrera o en tu profesión, en lo que haces. Entonces, rodearte de esas personas que te ayuden a crecer es muy importante. David nos escribió diciendo, ciertamente, que dejes atrás tu talento porque estás siendo exitoso en otros ámbitos. A mí me encantaría pensar cuál es la definición de éxito, si el éxito llegaste sin tu talento. Totalmente. Creo que ¿Cuál es tu definición de éxito? Eso es un tema bien interesante porque el éxito es diferente para cada uno de nosotros, ¿no? Tal vez muchos aprendimos o la sociedad a veces nos dice que el éxito pues es que tengas un supercarro, un trabajo donde tengas un título, donde tengas poder o influencia, que ganes cierto monto o, ¿no? O que te cases, tengas hijos y luego nietos y luego, ¿sabes? Entonces, así es como muchas veces nos han hecho pensar, pero en realidad la definición de éxito la define cada uno de nosotros. Ese es el primer punto. Y lo segundo es, tal vez yo lo viví en algún momento de mi vida, esto que comentan, y cuando tienes éxito en algo que es un camino de vida, yo creo que todas las experiencias que vivimos son por algo y que nos van a llevar en algún momento a ese propósito y a esa misión de vida que tenemos. Entonces, pero cuando tú decides irte por ese éxito que todo mundo dice que es lo ideal, no necesariamente por tu definición de éxito, va a llegar en algún momento en que algo va a tronar. Tu salud, tu felicidad, tu familia, tu pareja, algo porque no estás alineado con esos valores, con esa visión de vida que tienes o con ese propósito que tienes. Entonces, está bien, es decisión personal si uno quiere seguir el éxito porque es lo que otros deciden que es el mejor según nuestra perspectiva, pero en algún momento eso no es sostenible en el largo plazo. Le damos las gracias a Jessica, detenemos la transmisión entonces y para poder aprovechar la sala para preguntarle a